Señor y Padre, gracias por este día. Dios, gracias porque podemos llegar delante de tu presencia, Padre Celestial, alabarte y exaltarte, Señor. Gracias, Dios, porque tú nos permites, Señor, estar unánime juntos, como dice tu palabra, Señor Dios, porque tú ordenas las cosas, Señor Dios. Padre, porque aunque no podamos estar de forma presencial, Señor, tú unes a tu pueblo, Señor, tú llenas, Señor Dios, Padre, el corazón de tu pueblo, Señor, con la palabra de una o de otra manera, Señor. Oh Dios, hoy venimos bendiciendo tu nombre, venimos exaltándote, Dios, porque tú eres bueno y tú eres santo, Señor. Padre, traemos delante de ti, Señor, cada petición, Señor. Padre, cada persona, Señor, que está afligida en este momento, Dios, que pueda encontrar en ti, Señor, la paz que necesita, Señor, que pueda encontrar en ti, Señor, el aliento, Dios, que necesita, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos, Señor, cada corazón, Señor, bendecimos, Señor Dios, cada familia, Padre, que podamos estar unánimes, Señor, hoy que estamos, Señor Dios, ofreciendo este tiempo, Señor, y ofreciendo este mes para ti, Señor, como lo hacemos cada mes, Señor, recordando, Dios, tu bendición, Señor, recordando el mayor de los regalos que tú nos pudiste dar, Señor, que fue la salvación. Padre, con la cena del Señor, Dios, prepara nuestro corazón, prepara nuestra vida, Señor. Oh Dios, llénanos de ti, Señor, llénanos de tu gracia, de tu misericordia, Señor. Toma el control, Señor, de las redes sociales, Señor, que no afecten, Dios, que podamos transmitir en paz, Señor, que nada venga a estorbar, Señor, Dios, tu plan y tu propósito, Dios. Para el día de hoy, Señor, bendecimos tu nombre, Padre. Te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, llena, Señor, cada espacio, Señor, de tu presencia, de tu abundancia, Padre. Oh Dios, conecta, Señor, a tu pueblo, Señor, contigo, Dios. Padre, bendice, Señor, haz una convocatoria, Señor Dios, para que podamos llegar delante de ti, Señor Dios. En el nombre de Jesús, Señor, glorifícate, Espíritu Santo. Oh, Padre, que tu presencia sea en nuestra vida, Señor. Que tú seas bendiciendo, que tú seas llenando, Señor, Padre, nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, aleluya. Gracias, Jesús. Hermanos, que el Señor les bendiga, que la paz y la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Amén. Hoy vamos a leer la palabra en el libro de Daniel. Hoy vamos a hablar de la importancia que es de cuidar nuestras promesas. Amén. Estamos en un tiempo de retribución. Estamos en un tiempo donde el Señor nos habló que estábamos entrando en recibir lo que Él nos había dado, en poder tomar esa herencia, en poder tomar esa cosecha. Amén. Pero el tema de hoy se llama: entre la promesa y el cumplimiento hay una batalla. Amén. Y hoy vamos a hablar de esto, porque tenemos que entender, muchas veces decimos: Señor, ¿por qué tú hablas y las promesas no suceden? Y lo que tú nos dices no tienen cumplimiento, Padre. ¿Por qué se atrasa? ¿Por qué vemos que está tan cerca y de un pronto a otro se acabó? Amén. Vamos a ver el por qué pasa eso. Amén. Y vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 10, y lo vamos a ir leyendo por partes. Amén. Vamos a ir desglosando este versículo y vamos a ir aprendiendo de la mano del Señor lo que Él tiene para nosotros el día de hoy. Amén. Dice el libro de Daniel 10, en el capítulo 1, dice: en el tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Amén. Dice: pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia de la visión. Amén. Vamos a comenzar
poniendo el panorama de Daniel. Dice, nos lo expresa la palabra, que la palabra de Dios era verdadera. Dios dio una palabra, Dios habló, Dios le dijo y Dios lo guió hacia donde él quería llevarlo. Pero en medio de esa palabra, en medio de esa bendición, en medio de esa promesa, dice que había un conflicto grande, amén. Pero en medio de ese conflicto, dice que Daniel comprendió la palabra y tuvo inteligencia de la visión. Amén. Nosotros no solamente, hermanos, tenemos que recibir la palabra. Qué bonito es llegar donde un profeta, o qué bonito es llegar donde un hermano predicador y que nos dé una palabra certera, esa palabra que necesitamos, que da en el clavo, decimos los ticos, ¿verdad? Queda justo donde la necesitamos. Y salimos de esa reunión o salimos con esta palabra con un gran ánimo en nuestra vida. Y salimos diciendo, gracias Señor, viene tiempo de cosecha. Señor, gracias porque tú nos estás bendiciendo. Señor, gracias porque podemos ver el cumplimiento. Y cuando salimos se viene un conflicto. Amén, no se viene la bendición que creíamos que se venía. Pero hay una palabra, hay una clave aquí con Daniel. Y es que Daniel no tomó la palabra a la ligera. Daniel no tomó la palabra a la ligera. Dice que Daniel tuvo inteligencia de la visión. O sea, sin importar lo que estaba viviendo, sin ver lo que estaba pasando, él entendió, dice que la palabra revelada era palabra de verdad, era palabra verdadera. Hermanos, cuando Dios nos da a nosotros una palabra verdadera, nosotros tenemos que entender que no importa el conflicto que venga, no importa lo que se mueva a nuestro alrededor, no importa lo que esté pasando, tenemos que tener inteligencia y tener una visión inteligente, amén. Tenemos que prestar atención a lo que el Señor nos está hablando. Ahora, usted me dirá, bueno, pero yo creo, pero yo oro, pero yo espero en Dios, pero yo confío en el Señor. Sí, pero vamos a seguir leyendo y vamos a ver qué aconteció después de que esa palabra, aunque vino en un momento muy confuso, aunque vino en un momento inesperado para Daniel, porque la palabra no fue todo va a estar bien y se limpiaron los aires, no, dice que había un gran conflicto, amén. Entonces, en medio de ese conflicto que estamos viviendo hoy, en medio de esa palabra que estamos viviendo hoy, de lo que va a venir, de que el COVID, de que esto, de que las guerras, de que lo que se está moviendo a nuestro alrededor, nosotros, hermanos, tenemos que ser inteligentes a la palabra. Tenemos que aceptar la palabra, tenemos que tomar la palabra, pero tenemos que entender que hay un proceso. Y como dice el título de hoy, entre esa promesa, amén, y el cumplimiento de esa promesa hay una batalla que nosotros tenemos que estar claros de que esa batalla existe. Amén, no podemos tapar el sol con un dedo. Amén, vamos a ir al versículo 2, dice: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Dice la palabra, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. ¿Y qué fue la actitud de Daniel? No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumpliesen las 3 semanas. Aleluya. No quiere decir, hermanos, que Daniel se afligió de tal manera que perdió el apetito, y se afligió de tal manera que se enfermó del estómago, y se afligió de tal manera que entró en depresión. No, eso no fue lo que le sucedió a Daniel. ¿Sabe qué le sucedió a Daniel? Que decidió no comer estas cosas y no ponerse este ungüento, porque él decidió no contaminarse
con el lugar donde él estaba viviendo en el momento. Él decidió no contaminarse con lo que lo rodeaba, sino que entró en un ayuno. Amén. Entró en un ayuno para guardar su vida. Cuando nosotros entramos en conflicto, hermanos, cuando nosotros sentimos que las cosas se nos están viniendo encima, nosotros tenemos que poner una coraza de protección. Tenemos que apartar todo lo que podamos ver y identificar que nos van a hacer daño en este proceso de bendición. Amén. Como que, bueno, por ejemplo, las malas amistades, esas amistades que te dicen, vos te dedicas a Dios y nada te sale bien. Mientras más buscas a Dios, todo te empeora. Mientras Dios te habla más de bendición, las cosas vienen para atrás. Mientras más haces por Dios, el trabajo te va peor. Vea que mientras estás buscando a Dios, te enfermas más, etcétera, etcétera. Estas cosas, este alimento del mundo, este alimento del conflicto que se está viviendo afuera. Es que las inyecciones, las vacunas son necesarias porque si no te enfermas. No, las vacunas no son necesarias porque te vas a enfermar. Y hay un voto a favor y en contra casi que parejo de todas las cosas. Es que vienen conflictos, no, es que todo está bien. Es que viene la deuda externa, no, es que se va a acomodar. Todo es un conflicto que nos está rodeando. Pero en base de este conflicto nosotros tenemos que hacer un alto. Amén, tenemos que hacer un alto tanto en lo natural como en lo espiritual. Muchas veces vemos que pasa y pasa el tiempo y la promesa sigue ahí y sentimos que está en el aire esa promesa, ni sube ni baja, ni se cumple ni se pierde, ahí está la promesa en el aire. Pero nosotros, hermanos, en medio de ese conflicto, dice que Daniel decidió no contaminarse, decidió guardarse, decidió hacer ayuno, decidió guardarse de lo que el mundo le podía ofrecer, amén. Y empezó a guardar su vida, comenzó a hacer un ayuno, dice de 3 semanas, amén. Podemos ver en el versículo 4, dice: y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorcha de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el trueno de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la tuvieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron, se escondieron. Santo es el Señor. Usted sabe por qué esos hombres que estaban con Daniel, esos hombres que estaban compartiendo con él, esos hombres que se podía decir que eran amigos, que tenían la misma visión, que tenían el mismo mover de Daniel, porque si estaban con él es porque era copartícipe de lo que Daniel hacía. ¿Ustedes saben por qué en ellos entró temor? Porque dice la palabra, y yo, Daniel, decidí. Daniel había decidido guardar su vida a lo que se oía, decidió guardar su vida a lo que se veía, decidió guardar su vida al mundo, y ellos no lo hicieron. Por eso fue que cuando la visión vino, trajo un gran temor. Amén. Trajo un gran temor. Ellos esperaban quizás que la promesa que Dios les había dado tuviera un cumplimiento pronto. Bueno, Daniel es un hombre de fe, Daniel es un hombre de ayuno, Daniel es un hombre de oración. Entonces, el Señor da la palabra, el cumplimiento está hecho y todo se acabó. Amén. Pero eso no pasó.
Eso no pasó y ellos empezaron en temor. Cuando llegó esta visión, cuando pudieron ver eso, ellos no estaban fortalecidos. ¿Por qué? Porque ellos querían fortalecerse en el momento. Pero Daniel ya estaba fortalecido, ya tenía 21 días de estar guardando su vida, 21 días de estarse guardando, 21 días de estar cubriendo su entorno espiritual, de estar cubriéndose, de estar fortaleciéndose en Dios. Amén. Entonces, cuando esto pasó, a Daniel no lo sorprendió. Amén. A Daniel no lo sorprendió y Daniel pudo ver la visión de principio a fin. Ellos cuando, me imagino que sintieron esa presencia, cuando sintieron ese mover, lo que hicieron fue correr y entonces se perdieron de todo. Y no pudieron ver lo que Dios tenía para ellos. Amén. Muchas veces cuando nosotros no nos preparamos en el Señor, cuando nosotros no nos mantenemos, cuando nosotros no cuidamos nuestra vida de oración, nuestra vida de devoción, Satanás va a venir y va a decir, vea usted lo que hace, y usted no recibe, usted aquí, usted no siente, usted... Tenemos que mantenernos. Daniel en este momento no estaba recibiendo una unción extraordinaria de parte de Dios. Daniel no estaba en su mejor momento. Daniel oraba y no sentía la presencia de Dios. Daniel ayunaba y no sentía la presencia de Dios. Dice la palabra que Daniel estaba afligido. Hermanos, estaba afligido, no estaba en su mejor momento. No estaba en su mejor bendición, no estaba afligido. Sin embargo, esa aflicción, sin embargo, ese peso que él sentía en ese momento no le dio pie para que él retrocediera. Él no se mantuvo en que es que esta aflicción, es que este temor nocturno, es que esto que siento, es que esta enfermedad, es que... No, él se mantuvo. Él guardó su corazón, él empezó a fortalecer su espíritu, él comenzó a fortalecer su espíritu. ¿Por qué? Porque su alma estaba afligida, su alma estaba golpeada. Entonces él necesitaba levantar su espíritu aún más que su alma, para que su alma pudiera sostenerlo en el proceso. Amén. Nosotros necesitamos levantar nuestro espíritu, no nuestra alma. Cuando usted levanta su espíritu, cuando usted empieza a fortalecer su espíritu con el Espíritu de Dios, entonces su espíritu va a gobernar su alma y va a gobernar su cuerpo. Amén. Pero muchas veces nosotros permitimos que el alma gobierne nuestro espíritu y gobierne nuestro cuerpo. Aquí hay un problema cuando esto sucede. ¿Cuál es el problema? Bueno, que si el alma se fortalece de tal manera que llega más alto que nuestro espíritu y que nuestro cuerpo, el alma va a derrotar tanto nuestro espíritu como nuestro cuerpo. Los va a bajar, los va a golpear, los va a secar, le va a secar su fuerza, le va a secar su vigor. ¿Por qué? Porque su cuerpo va a comenzar a sentir las inclemencias del tiempo, va a comenzar a sentir el dolor, va a comenzar a sentir, sí, ya estoy viejo, ya no sirvo para nada, ya pasó mi tiempo. Entramos en el tiempo cronos, en el tiempo presente, en este tiempo que nos dice que el tiempo está pasando y que nada bueno sucede, que ya estamos llegando a viejos, que ya no vamos a poder alcanzar la meta. Ese es el tiempo cronos. Ese tiempo se vive cuando nuestra alma es más fuerte que nuestro espíritu. Amén. En lo contrario pasa cuando nuestro espíritu se empieza a levantar, cuando nuestro espíritu empieza a fortalecerse en Dios, que fue lo que Daniel hizo en este momento, en esta circunstancia. Daniel empezó a ayunar, Daniel empezó a levantar su espíritu
Entonces entró en un tiempo kairos de Dios, entró en el tiempo preciso de Dios, entró en el tiempo sobrenatural de Dios. Por eso tuvo esta visión, por eso él logró llegar al nivel de ver una visión que todos los demás no pudieron ver. ¿Por qué? Porque su alma no se los permitió, su alma los golpeó tanto que los hizo esconderse, que los hizo perecer. Amén. Entonces, nosotros no tenemos que crecer y nosotros no tenemos que levantarnos en base al cumplimiento de la palabra. Es que yo me siento fuerte cuando Dios cumple. Es que yo me siento tan bendecida cuando Dios cumple la palabra. No, yo tengo que fortalecerme cuando Dios me da la palabra, cuando Dios me da la promesa para poder vencer y obtener la palabra. Amén. Para poder obtener lo que Dios me prometió. Amén. Vamos a seguir adelante. Dice el versículo 8, dice: quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno, porque oí el sonido de sus palabras. Y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. ¡Wow! Tenía 21 días de ayuno. Uno dice: Dios, ¿dónde estabas? Si tu siervo era fiel, si tu siervo tenía 21 días de ayuno, si tuvo visiones porque ya había alcanzado un nivel espiritual fuerte, pero desfalleció, pero cayó. No, esto quiere decir, hermanos, que no es pecado que nosotros nos cansemos del camino. No es pecado que nosotros nos agotemos. Eso es normal que nos cansemos, es normal que sintamos la carga del camino. Eso no es pecado. Es normal, estamos en una carne, estamos viviendo un tiempo natural. Amén, estamos en un cuerpo humano, un cuerpo que siente y se resiente. Lo que no podemos permitir, y fue lo que no permitió Daniel, fue que su visión se perdiera. Amén, no perdió que su visión se perdiera. Dice: quedé solo y vi esta gran visión. Él vio esa gran visión, amén. Y dice que todo se perdió su fuerza, se desfalleció, perdió su vigor. Pero dice: oí sus palabras. Amén, dice: pero el sonido de sus palabras, y oír el sonido de sus palabras. Él nunca perdió el enfoque de donde tenía que estar. Amén. Nosotros no podemos perder ese enfoque. Es que me siento cansado, es que me siento agotado. Sí, pero eso no es para muerte. ¿Por qué? Porque hay una palabra que Dios tiene que cumplir en mi vida. Amén. Es que el doctor dice que sí, pero esto no me va a afectar porque hay una promesa que Dios tiene que cumplir en mí. Es que hay una palabra, yo tengo que tomarme de esa palabra, hermanos. Cuando yo tengo presente la palabra, cuando yo soy consciente de lo que Dios va a hacer en mi vida, eso me va a mantener en pie. Amén. Por eso es que yo tengo que tener fresca la promesa. Cuando yo tengo fresca la promesa, yo voy a caminar en pos de esa promesa. Amén. Usted puede ver sus hijos que se están perdiendo, usted puede ver sus hijos que están caminando mal, pero usted va a orar.
Y usted va a declarar palabra. Y usted va a decir, Señor, yo no lo suelto de la promesa. Señor, tú me diste palabra. Señor, ellos van a pasar tribulación aquí a causa de su desobediencia. Pero tú vas a guardar sus vidas para salvación. Señor, no importa lo que ellos tengan que pagar, el precio en esta tierra, pero tú me vas a cumplir y ellos van a ser para salvación. Señor, en el nombre de Jesús. Y usted empieza a atar a salvación, aunque usted tenga dolor de ver cómo sus hijos se comportan, lo mal que sus hijos hacen, por el camino incorrecto donde sus hijos van, pero usted los tiene atados bajo una palabra. Amén. Dice que Daniel sintió que todo se cayó, su cansancio vino a su cuerpo, se desfalleció, se cansó, se golpeó su carne. Pero él escuchó, él tenía en su oído el sonido de la palabra. Ese sonido le retumbaba, ese sonido estaba allí levantándolo. Hay una promesa, hay una palabra. Ahora el Señor te dice: ¿qué palabra te he dado? ¿Qué palabra te di? Te dije que te iba a sanar, pues te voy a sanar. Te dije que te iba a liberar, te voy a liberar. ¿Qué nos dice el Señor en este momento? ¿En dónde nos tenemos que parar? ¿Cuál es ese sonido? ¿Cuál es ese sonido que tenemos que escuchar, hermanos, en este momento para mantenernos de pie? Amén. ¿Cuál es ese sonido? Ahora, dice que cuando él escuchó esas palabras y oyó el sonido de esas palabras, dice que cayó sobre su rostro en un profundo sueño. Se quedó dormido. Él dijo: hasta aquí me voy a dormir y que Dios haga lo que tenga que hacer. No, cuando la palabra nos hace que él cayó en un profundo sueño, ¿sabe qué es? Que él se mantuvo soñando, que él se mantuvo entendiendo. No dice la palabra que él cayó dormido, dice que cayó en un sueño. ¿Qué es lo que pasa? Él comenzó a soñar. Él comenzó a soñar con la realidad de la promesa. Él comenzó a soñar con el cumplimiento de lo que Dios ya le había dado anteriormente. Amén. Cuando usted se sienta así, sí, ok, está bien, voy a caer, pero voy a caer en la presencia de Dios y voy a comenzar a soñar y le voy a decir: Señor, yo sueño con ese trabajo que me prometiste. Señor, yo sueño con esa salvación en mi familia que me prometiste. Señor, yo puedo ver mi familia predicando. Señor, yo puedo ver a mis hijos alabándote. Señor, yo puedo. Y tú comienzas a formar un sueño en tu vida. Tú comienzas a levantar, tú comienzas a reclamar lo que es tuyo, tú comienzas a tomarlo. Si tú dices: uy, Señor, un día más y no veo la sanidad. Señor, un día más y sigo peor. Señor, un día más y voy empeorando. Señor, un día más y no consigo el trabajo. Señor, cada día es más difícil. Señor, esto cada día se pone peor. Ese es tu sueño. Tu sueño se va a convertir en tu pesadilla. Amén. Porque es lo que tú estás marcando en tu corazón. Pero comienza a soñar. Comienza a soñar. Yo, donde ustedes me ven, yo hago planes y yo digo: Señor, gracias, porque ahora que esté la iglesia vamos a hacer esto y vamos a ordenar esto así y vamos a pintar así y voy a ordenar esto aquí, voy a ordenar esto acá y vamos a tener este plan. ¿Por qué? Porque yo tengo que soñar para que Dios cumpla mis sueños, para que mis sueños levanten mi espíritu, para que mis sueños hagan que mi espíritu no desfallezca. Amén. Tenemos que mantenernos activos, tenemos que mantener nuestro espíritu activo, tenemos que mantener nuestra vida activa. Amén. Si yo me caigo, si yo caigo mi rostro, si yo me contristo, así va a ser mi efectividad en Dios. Por eso dice la palabra que cuando nosotros ayunemos, dice: lave su cara
Póngase alegre, que la gente lo vea alegre y que la gente no lo vea desfallecer. ¿Por qué? Porque cuando yo ayuno, cuando yo me entrego al Señor, es porque yo creo que el Señor va a levantar mi espíritu. Yo le estoy diciendo a mi cuerpo, tú tienes que ser levantado, tú tienes que ser próspero, tú tienes que ser activo. Pero si yo digo, ay, voy a ayunar, aunque, apenas empiezo, me da un hambre. Apenas digo que voy a ayunar, me da un dolor de cabeza. Apenas digo, ese es tu sueño, esa es tu pesadilla. Amén, esa es tu pesadilla. Pero si tú te levantas, si tú dices, Señor, aquí estoy con el ánimo, yo voy para adelante porque tú me prometiste y yo voy a tomar mi promesa, y hoy es el día del cumplimiento, hoy es el día en que tú me vas a cumplir, hoy es el día, y tú empiezas a jalar, tú empiezas a traer hacia ti ese tiempo kairos de cumplimiento para que Dios haga. Entonces tu espíritu se va a fortalecer, tu espíritu se va a levantar. Amén. Entonces, yo te digo, si tú te sientes que ya te vas a caer, cáete. Pero cáete en la presencia del Señor. Si tú tienes que llorar y si tú dices, tengo un nudo aquí que necesito llorar y llorar, pues arrodíllate o tírate en tu cama o siéntate, haz lo que sea y comienza a llorar y dile, Señor, estoy llorando en tu presencia, porque tu palabra dice que el que llora en tu presencia, tú enjugarás sus lágrimas, tú le consolarás, tú le bendecirás. Entonces llora en la presencia del Señor y desata un sueño. ¿Cuál es ese sueño? Bueno, que Dios va a venir y que Dios va a bendecir y que Dios va a llenar tu vida. Amén. Seguimos con el versículo 10 de Daniel 10. Amén. Dice la palabra, y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando, dice la palabra, aleluya. Sabe, Daniel estaba temblando. Daniel estaba deshecho, pero no estaba deshecho derrotado. Quizás alguien lo ve y dice, este pobre de ahí ya no se levanta. Este pobre, como dicen en Costa Rica, no vale un 5. Pero él no estaba deshecho, derrotado. Él estaba deshecho en la presencia del único que lo podía levantar. Amén, él estaba ahí postrado, él estaba allí. Y sabe, cuando tú te postras delante del Señor, cuando tú te caes y tú le dices, Señor, ya no aguanto más, Señor, ya no puedo más. Dice la palabra que Dios lo levantó y le dijo, ponte de pie y camina. No. Dice la palabra que una mano le tocó. Solamente le tocó y le hizo ponerse de rodillas. Amén. Le hizo ponerse de rodillas, le hizo poner las palmas de sus manos sobre tierra. La presencia de Dios, cuando Dios envía su presencia, cuando Dios envía su palabra, hermano, Dios te va a hacer postrarte delante de Él. Dios te va a hacer postrarte, te va a hacer levantar del polvo para que te postres. Y cuando tú estés postrado, Dios te va a decir, mi muy amado. ¿Sabes? Dios nunca te va a decir qué estás haciendo. Dios te va a levantar. Dios te va a animar, Dios te va a bendecir, Dios te va a hablar, Dios te va a motivar. Te va a decir, mi muy amado, levántate.
levántate. ¿Sabes? Dios, hay dos cosas que nunca va a hacer en ti. Dios nunca te va a golpear, Dios nunca te va a humillar, pero Dios nunca te va a levantar. Dios te va a decir, levántate. Y cuando tú tomes el ánimo y cuando tú tomes la decisión de levantarte, Dios te va a ayudar a que te levantes. Dios va a venir y va a tomar tu mano y te va a levantar juntamente contigo. Pero tú tienes que tomar primero la decisión de levantarte. Tú tienes que tomar primero la decisión de ponerte de pie. Dios no te va a poner de pie. Dios te va a humillar, Dios te va a postrar delante de Él para que tú te levantes, para que tú tomes la decisión. ¿Sabes? Porque cuando nosotros tomamos la decisión, entonces nosotros tomamos la decisión plena, tomamos la decisión de no pecar, tomamos la decisión de no fallar, tomamos la decisión de no hablar mal, tomamos la decisión de apartarnos del mundo, tomamos la decisión de honrar a Dios. Pero cuando Dios nos levanta, ¿sabes? Hay un dicho que dice que lo que no cuesta se hace fiesta. Amén. Yo he podido ver personas que se levantan y dicen que Dios las levantó y que Dios les dio una posición y que Dios, y todo les fue fácil y heredaron una iglesia de sus antepasados o algún amigo les heredó una iglesia, lo que sea. Y esa iglesia al poco tiempo cae. ¿Por qué? Porque no les costó, porque no pagaron un precio. Amén. Cuando a nosotros las cosas no nos cuesta, cuando Dios nos da y nos da y nos da y nos da, igual nosotros sacamos y sacamos y sacamos. Pero cuando nos cuesta, valoramos. Por eso Dios necesita que a ti te cuesten las cosas. Por eso Dios necesita que tú te formes. Por eso Dios necesita que tú te pares y que tú digas, aquí estoy. Y te voy a decir el por qué Dios necesita que tú valores lo que Él te da. Porque Dios necesita que tú valores el lugar donde has llegado. Porque Dios necesita que tú pases un proceso. Muchas veces, casi siempre doloroso. ¿Por qué? Porque eso nos forma. Naturalmente, cuando nosotros crecemos, cuando nosotros nacemos y comenzamos a crecer, duele. Yo no sé si usted sabe, crecer duele, literalmente los huesos duelen, la piel duele. Cuando usted va creciendo, a usted le va doliendo porque usted empieza a crecer, su cuerpo empieza a expandirse y eso duele. Cuando usted comienza a crecer en Dios, a usted le duele. Amén. Y vamos a entrar ya al punto del por qué duele, del por qué tenemos que prepararnos antes. Amén. Dice el versículo 13, dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Amén. Vamos a entrar un poco en materia. No dice quién es el que le está hablando a Daniel. Él traía un mensaje. Podemos decir que el que le está hablando a Daniel era Gabriel. ¿Por qué? Porque el ángel Gabriel era el ángel mensajero, era el ángel que traía los mensajes de parte de Dios, era el ángel que traía las respuestas. Entonces podemos asumir, aunque la palabra no lo diga, podemos asumir que era Gabriel. Amén. Y cuando aquí nos habla de que el príncipe de Persia se opuso, estamos hablando de un principado territorial, de espíritus demoníacos territoriales que se oponen, que se paran cuando Dios envía una palabra para nosotros. Amén. Entonces, he aquí el por qué Daniel tenía que mantenerse. He aquí el por qué Daniel tenía que pararse
y levantar su corazón y fortalecer su espíritu y pararse en la brecha. Amén. ¿Por qué? Porque en el momento que tú te pares, en el momento que Dios envíe la palabra, Satanás enviará demonios, Satanás enviará espíritus inmundos para que eviten que esa palabra llegue a tu vida, para que eviten que esa promesa llegue a tu vida. Y tú dirás, pero qué extraño, el Señor dijo que iba a levantar mi familia, el Señor dijo que iba a traer espíritu de salvación sobre mi familia, pero mi familia empeoró, ahora está peor que antes. Antes por lo menos oraba, ahora ni eso. Antes buscaba del Señor, ahora no buscan. Pero es porque en el momento que nosotros recibimos esa palabra, Satanás envía un espía. Satanás envía un demonio para tomar y para hacer que esa palabra no llegue a nuestra vida. Amén. Cuando Él envía esa respuesta, tenemos que saber que viene guerra. Amén. Tenemos que saber que viene la respuesta del Señor, pero que vienen ángeles demoníacos, espíritus demoníacos a querer tomar y destruir la palabra que el Señor trae para nosotros. Amén. Esto es con el fin de que no pueda llegar a nosotros. Entonces, Daniel no luchó en ese momento. Hay algo muy importante. Nosotros, cuando la palabra de Dios viene y cuando nosotros sentimos que la palabra ya se va a cumplir, y se empieza a apartar de nosotros, nosotros entramos en guerra espiritual y nosotros empezamos a orar. Y Señor, lo que tú prometiste, Señor, y tú dijiste que nos ibas a bendecir a fin de año. Entonces en diciembre yo empiezo a orar y en diciembre yo empiezo a interceder y en diciembre yo empiezo a tomar la palabra y en diciembre yo empiezo a declarar, Señor, lo que tú me prometiste, lo que tú me diste. Pero hay un problema. El problema es que nosotros no nos habíamos preparado desde antes. Entonces, la aflicción, el cansancio, la enfermedad, el dolor y todo esto se nos acumula en medio de la batalla, en medio de que el espíritu demoníaco está allí para robar la bendición. Amén. Pero Daniel no hizo eso. Daniel fortaleció su espíritu 21 días antes. Daniel fortaleció su espíritu antes. Cuando él entendió que la palabra era verdadera. Cuando usted y yo entendemos que la palabra que el Señor nos dio proviene de Dios y es de Dios, nosotros tenemos que empezar a guardarla, tenemos que empezar a protegernos, tenemos que empezar a declarar la presencia del Señor, tenemos que empezar a declarar, tenemos que empezar a abrir los aires, tenemos que empezar a pedir que el Señor envíe ángeles protectores. Dice la palabra que se necesitan esos ángeles. ¿Por qué? Porque vino el príncipe de Persia. Son espíritus demoníacos. Recordemos, Efesios dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, son contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Amén. Son entes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Amén. Así que usted no se acostumbre solamente a creer que haya ángeles y el ángel de Jehová me acompaña y ángeles me rodean y ángeles están alrededor. No, también hay demonios a la par suya, hay demonios volando alrededor suyo para ver cuando viene la bendición, tomarla en el aire y que no llegue a usted. Amén. Pero por eso es que nosotros tenemos que orar. Por eso es que nosotros tenemos que tener una permanencia en Dios para que los ángeles estén activos a nuestro favor, para que los ángeles estén activos alrededor nuestro y no permita que Satanás venga y robe lo que es de nosotros. Amén. Tenemos que tener claro que esto es una batalla. Tenemos que tener claro que Satanás va a venir a robarnos. Amén.
porque qué lindo suena. Y esto ha sido una mentira que por generaciones nos ha golpeado. Qué lindo suena cuando nos dan una palabra. Qué lindo cuando recibimos una palabra y una promesa del Señor. Amén. Y todo el mundo quiere eso y todo el mundo anhela eso. Y dicen que un profeta y la gente corre. Y que viene un profeta y la gente va a ver qué dice. Y es una búsqueda de la palabra a bienestar propio. Es una búsqueda, es como consultar el futuro de una forma cristiana. Amén. Es consultar el futuro. Lo que nosotros no entendemos es que eso provoca guerra en los aires. Nosotros somos los que tenemos que prepararnos para que ese cumplimiento se dé. Amén. Tenemos que prepararnos. Tenemos que buscar ese tiempo en Dios. Daniel no buscó el momento de la batalla. Daniel se preparó antes. Amén. Y dice el versículo 14, dice: he aquí para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para estos días. Aleluya. Dice, hermanos, la visión es para estos días. No dice espera el tiempo de Dios. No dice es para estos días. ¿Qué vino a hacer el ángel? Y eso le preocupa mucho a Satanás. Cuando Dios viene y le habla a su pueblo como nos habló a nosotros: necesito que entren en mi tiempo Kairos. Necesito que entren en mi tiempo específico. La palabra era: te revelaré lo que haré en tu pueblo estos días. Amén. Lo que el Señor ha venido hablando a nosotros es lo que Él va a hacer en estos días. Hemos tenido meses de estar orando. Hay un pueblo que hemos estado parados en la brecha, orando y ayunando por estas elecciones que vienen, por este cambio de gobierno que viene al país. Pero yo me puedo imaginar el 80 quizás por ciento de los cristianos en Costa Rica, cuando ya hayan cerrado las urnas electorales a las 6 de la tarde, el 6 de febrero, yo me imagino el pueblo de Dios orando y diciendo: Señor, por favor, cambia sus números. Señor, por favor, haz un milagro creativo. Señor, por favor. Y cuando ven que empiezan a subir los numeritos, empiezan: Señor, por favor, ayúdanos, por favor, ten misericordia. Ya no se puede hacer nada, hermano, ya se cerraron las urnas. Nosotros tenemos que guerrear esta batalla con tiempo. Tenemos que levantarnos, tenemos que declarar bendición, tenemos que declarar palabra, tenemos que pararnos en la brecha, tenemos que preguntarle al Señor: Señor, ¿por quién yo voto? Señor, ¿a quién yo le doy mi voto? ¿Por quién yo me decido? Señor, ¿qué es lo que tú quieres para el país? Dirígeme. Señor, quita toda persona que no tenga que estar en el gobierno. Y es orar, es declarar palabra, pero no el día cuando ya todo pasó. Amén. Tenemos que aprender esto. Dice, este es el tiempo Kairos. Es el tiempo de Dios. Tenemos que entender eso. Daniel ya no iba a tener tiempo de ponerse a luchar y a pedirle: Señor, revélame, Señor, ese sueño que tuve, Señor, esa visión que tuve, dime qué es, dime qué pasa con esa visión. No, él tenía que estar preparado, él tenía que tener su espíritu activo, él tenía que tener su espíritu despierto, para que en el momento que esas visiones y que esos sueños vinieron y que todo lo que pasara, él entender lo que estaba pasando. Amén. Él tener la mente fresca, él entender y decir: esto es de Dios, esto no es de Dios, esto me sirve, esto no me sirve, y tomarlo.
Hermanos, nosotros tenemos que aprender a tener una mente fresca, tenemos que aprender a pararnos, tenemos que aprender a decir esto es de Dios y esto no es de Dios. Tenemos que aprender a decir en este momento tengo que reprender a Satanás, pero en este momento tengo que detenerlo y resistirlo. Hermanos, tenemos que aprender. Cuando Daniel cayó postrado, cuando Daniel cayó, dice que por la carga, por el peso, por todo lo que estaba viviendo, él tuvo dos opciones. Caer postrado y decir, de aquí no me levanto, ya ahora sí caí, ya yo no puedo más, ya yo no aguanto, hasta aquí llegué. O decir, Señor, delante de ti voy a caer para tener tus sueños. Señor, voy a caer delante de ti, Señor, para que tú me hables, para que tú me des tu diseño. Señor, voy a caer delante de ti para que tú me guíes. Amén. Hermanos, ¿ven cómo cambia el panorama? ¿Ven cómo cambia el panorama cuando nosotros entendemos que lo que estamos viviendo? Un día de estos le decía a una amiga, ella me decía, Eli, qué extraño cómo todo el mundo está cansado, todo el mundo está agotado. Y yo le decía, ¿por qué? Porque vino el príncipe de Persia a querer cansarnos, a querer agotarnos, a querer debilitarnos para poder él hacer lo que le da la gana. Y el pueblo de Dios está cansado y está llorando porque Dios no le cumplió. Está cansado porque Dios no lo protegió. Está cansado porque no saben ni para dónde van ni para dónde vienen. Tenemos que pararnos, hermanos. Tenemos que entender cuál es el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Amén. Ya no es tiempo. No es tiempo de estarle pidiendo al Señor que Él me revele, que Él me levante, que Él me diga hacia dónde tengo que ir, que Él me diga que si hay un ministerio para mí o no. No, tenemos que estar establecidos ya. Amén. Daniel tomó una decisión. Daniel estaba en prisión. Daniel estaba en un país que no era el de él. Daniel estaba en un lugar que lo tenía cautivo. Él estaba en cautiverio. Sin embargo, él decidió guardar su corazón. Él decidió guardar su vida y no contaminarse con el mundo. Es tiempo, hermanos, de que nosotros decidamos no contaminarnos con el mundo. Ay, es que soy joven y quiero vivir la vida. Sí, quiero vivir la vida, pero vívala para Cristo. Entienda que no hay tiempo. Entienda que no es tiempo de estar llorando. No es tiempo de estar ilusionándose con las cosas del mundo. Tenemos que aprender a buscar de Dios. Tenemos que aprender a buscar el para qué y el por qué Dios nos trajo a este mundo. Amén. Tenemos que entenderlo, hermanos. Daniel no se fue de vacaciones. Daniel no estaba ahí y dijo, bueno, ya estoy aquí, ya voy a disfrutar este tiempo. No, él dijo, no me voy a contaminar, no me quiero contaminar. Y cuando pasó el tiempo y sacaron a Daniel de allí, vieron que él estaba más robusto, que él estaba más fortalecido, que él estaba más sano que todas las demás personas en esa región. ¿Por qué? Porque él guardó su corazón de contaminarse. Amén. Vamos a ir al versículo 15. Voy a ir un poquito más rápido porque hoy hay cena. El versículo 15 dice, mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y me he quedado y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me falló la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, mi amado, no temas.
La paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Aleluya. ¿Sabe? Daniel sabía entregar su corazón. Daniel sabía humillar su corazón. Daniel no vino a contarle al vecino, Daniel no vino a contarle al otro que se sentía mal. ¿Sabe? Él sabía dónde llegar, él supo llegar y él dijo: a este es el que me puede ayudar, este es el que me puede levantar, este es el que me puede fortalecer. Entonces vino y abrió su boca y le dijo cómo se sentía. Entonces el ángel de Jehová extendió su mano y le fortaleció. Amén. Jehová no envía ángeles, Dios no envía ángeles, hermanos, para que usted tenga una visión muy linda y para que usted vea: uy, qué lindo, es que estaba orando y vi un gran ángel ahí y se veía tan lindo y tan majestuoso. No, Dios no manda ángeles para que usted los vea lindos. ¿Sabe? Dios manda ángeles para que usted le pregunte y usted le diga: ¿qué me envió Dios? ¿Qué tiene Dios para mí? ¿Qué envió Dios a través suyo para mí? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿O qué es lo que yo tengo que recibir de Dios? ¿Por qué? Porque hay ángeles mensajeros que te traen respuestas de tus oraciones. Pero hay ángeles mensajeros que te traen la provisión que tú pediste. Amén. Entonces tenemos que entender, y cuando tú veas un ángel, cuando tú sientas un ángel en tu casa, cuando tú estás orando, tú le dices: ¿a qué te envió Dios? Dime o dame lo que Dios envía para mí. Amén. Y tómelo, no solamente deje el ángel allí como un monumento hermoso a la vista espiritual, no, hable, declare su palabra, declare, dígale: yo estoy aquí, yo me siento cansada, me siento golpeada, me siento herido, pero sé que Dios te envió para algo. Amén. Sé que Dios te envió para algo. ¿Y sabe qué le dice el ángel a Daniel? Le dice: porque yo estoy aquí luchando contra el príncipe de Persia. Y cuando yo venza al príncipe de Persia, vendrá el príncipe de Grecia. Qué tremendo, hermanos. Usted me dirá: qué cansado. Sí, esa es la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque cuando usted logre tomar lo que es suyo, Satanás no se va a quedar quedito. Satanás no va a decir: mira, ya lo consiguió y ahora que siga siendo bendecido. No, él vendrá con otro, y vendrá con otro más fuerte, y vendrá a golpear tu alma y tu vida por tu familia, pero la golpeará por tus finanzas, pero la golpeará por tu salud, pero la golpeará por tu vida espiritual. Él siempre te enviará demonios a atormentarte. Por eso es que tú tienes que tener activos tus ángeles. Por eso es que tú tienes que tener activa tu fortaleza. Por eso es que tú tienes que tener anuente tu oído para escuchar palabra de Dios, para saber qué Dios tiene para ti y decir: no, esto es un ataque de Satanás, porque esto no se me acopla a la palabra y a la promesa que Dios me dio. No, esto no proviene de Dios. Y usted mismo puede entenderlo cuando es de Dios y cuando no es de Dios. Amén. Entonces vamos a empezar a tener más conquistas. Vamos a empezar a tener más victorias.
¿Por qué? Porque cuando necesitamos oramos, cuando necesitamos buscamos, cuando necesitamos nos humillamos, pero el resto del tiempo no lo hacemos. ¿Sabe? El resto del tiempo es el que nosotros ocupamos para mover a los ángeles a nuestro favor. Amén. Para mover a los ángeles, para que esa palabra que Dios ya envió, para que esa respuesta que Dios ya envió a nuestra vida no sea entorpecida por los demonios, sino que haya huestes de ángeles cubriendo la palabra, cubriendo nuestra vida. Amén. Tenemos que enviar palabra, tenemos que estar enviando esas saetas, tenemos que estar enviando flechas, tenemos que estar enviando y enviando para que Satanás no tome ventaja, para que Satanás entienda que con nosotros no puede. Amén. Dios necesita que reconozcamos nuestra debilidad para levantarnos. Amén. Dios necesita que nuestra aflicción nos impulse, no que nuestra aflicción nos baje, no, sino que nuestra aflicción nos impulse, que cuando sintamos que nos estamos cayendo, entonces dobleguemos nuestras fuerzas. Si yo digo, uy, Dios, me siento tan mal que no puedo ayunar un día, bueno, voy a ayunar 2, hasta que Satanás entienda que Él no me pone límites. Amén. Si tú me dices, es que no puedo orar 1 hora, entonces ora 2 para que Satanás entienda que Él no te marca tu tiempo. Amén. Tienes que esforzarte, tienes que ser valiente, pero tienes que ser constante, tienes que ser constante, tienes que buscar de Dios, tienes que anhelar la palabra, tienes que estar trabajando, en el Señor. Amén. Yo veo a las personas que trabajan de sol a sol. Hay personas que nunca paran de trabajar y trabajan y trabajan y trabajan. Trabajan para mantener su familia, trabajan para tener dinero, trabajan para comprar casa, trabajan y nunca disfrutan su trabajo o nunca disfrutan el salario que ganan porque pasan su vida trabajando. Y no les interesa, los hace felices. Pero cuando uno le dice a un hijo de Dios, cuando uno le dice a un cristiano, tienes que perseverar, tienes que mantenerte trabajando para el Señor, tienes que mantenerte orando, tienes que mantenerte buscando la presencia, tienes que mantenerte ayunando, tienes que mantenerte vigilando, tienes que mantenerte atento a lo que el Señor tiene. La gente dice, yo no puedo perder el tiempo en eso. La vida es solo una y yo no me voy a encerrar en una iglesia, pero no nos podemos encerrar en una iglesia, pero nos encerramos en un lugar trabajando para poder tener dinero. Y no estoy diciendo que está mal, eso es parte de la vida. Estoy diciendo que tomes tu tiempo para Dios, que entregues tiempo a Dios, que honres a Dios. Es que, hermana, vea, yo no puedo ofrendar, yo no puedo diezmar porque el dinero no me alcanza. Pero sí me alcanza para ir a un paseo, sí me alcanza para ir a comprar cosas que no necesito, sí me alcanza, pero para honrar a Dios no me alcanza. ¿Sabes? Tengo que ser fiel con Dios, tengo que honrar a Dios, tengo que bendecir a Dios. Dios no te va a bendecir si tú no te esfuerzas. ¿Sabes? Eso no es cierto. ¿Cuántas veces hemos oído eso? Si tú no te esfuerzas, Dios no te bendice. No, Dios ya te bendijo, Dios ya envió la bendición. El problema es que si tú no te mantienes orando, si tú no te mantienes guerreando, si tú no mantienes guardando el trecho que hay entre el cielo y la tierra, si tú no formas un zoar del Espíritu donde Satanás no puede entrar y puede robar lo que Dios te dio, y la bendición que Dios te dio, entonces y solo entonces es cuando Satanás va a robar la bendición o no va a permitir que llegue. Pero no fue que Dios no te bendijo si tú no te esfuerzas, fue que tú no hiciste muralla, fue que tú no protegiste la bendición. Amén.
Yo no puedo tomar mi carro, ponerlo afuera de la calle, dejar las llaves puestas, las puertas abiertas y decir, en el nombre de Jesús, Jesucristo me cubre mi carro. No, porque Jesucristo no es un guarda de seguridad que se va a parar al lado de mi carro a cubrir mi carro. Yo estoy teniendo una imprudencia de dejar el carro abierto y dejar las llaves puestas. Si tú dejas tu casa, tu morada, tu vida abierta, si tú dejas tu espíritu de par en par donde Satanás pueda entrar, si tú no pones llaves, si tú no pones seguridad, si tú no pones ángeles a cubrir tu vida, no es culpa de Dios que Satanás entre. Tú dejaste la puerta abierta. Tú le permitiste a Satanás entrar. Entonces, no es que si tú no cumples, Dios no te bendice. No, es que si tú no cumples, tú no estás protegiendo lo que Dios te dio. Todo tiene un sello de Dios. Todo tiene un sello de Dios. Amén. Dios dejó principios y Dios dejó estatutos y Dios dejó llaves y Dios dejó candados para que tú cierres la puerta a Satanás. Amén. Tú quieres que tu dinero te aguante, te sirva, se me fue la palabra, te rinda. Tú quieres que tu dinero te rinda, tú sabes cuál es la llave. Tú quieres ser próspero, tú sabes cuál es la llave. Tú quieres que Satanás no te golpee con tentación, tú sabes cuál es la llave. Tú quieres que no enfermarte fácilmente, tú sabes cuál es la llave, tú lo sabes. Ora, ayuna, ofrenda, busca del Señor, lee la palabra. No busques lo malo, no peques. Amén. Dios no te castiga, Dios no te roba, Dios no detiene su mano para bendecirte, no. Cuando tú le pides, Él le envía. El problema es que tú no tienes limpio el trayecto, tú no tienes cubierto el trayecto para que esas bendiciones lleguen limpias a ti. Amén. Y ahí están dando vueltas, ¿por qué? Porque ni las tomas, ni has guardado para que los ángeles de Jehová puedan entregarlas, amén. Dios necesita que tú le honres. Solamente con decir que amamos a Dios no es suficiente. Solamente con decir que somos cristianos no es suficiente. Solamente con decir que somos temerosos de Dios no es suficiente. Solamente con decir, Dios te bendiga, que la sangre de Cristo me cubra, no es suficiente. Hermanos, entendamos de una vez por todas. La palabra, la oración no es suficiente si yo no me paro en la brecha y tomo decisiones de cambio. Yo no puedo hacer lo malo y orar para que Dios me guarde. Yo no puedo dejar de hacer lo que Dios necesita que yo haga si no me paro en la brecha. Yo me tengo que parar. Yo me tengo que mover delante del Señor. Yo tengo que honrar la palabra del Señor, hermanos. Daniel se paró y Daniel honró la palabra del Señor. Y Daniel dijo, de aquí no me muevo, de aquí no me contamino. Él dijo, no me contamino, y él empezó a comer verduras. Él comenzó a guardar su vida. Él comenzó a limpiarse. Él comenzó a limpiar su organismo. Y sabe, cuando fue puesto en el foso de los leones, seguro los leones dijeron, no hombre, este no huele a carne, huele a puro vegetal. Y Dios limpió su vida para que no oliera carne, no oliera mundo. A los leones no les gustó.
se sujetaron. ¿Por qué? Porque Daniel había guardado su vida, había guardado su campo, se había guardado, se había protegido. ¿Sabes? Los leones no pudieron tocarlo. Yo no te digo que no vas a caer al foso de los leones. Te digo que los leones no te tocarán. Dice la palabra que aunque caminemos en valle de sombra y de muerte, no dice que nos va a librar del valle de sombra y de muerte. Dice que aunque caminemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos, porque Él estará con nosotros. Amén. Tenemos que aprender, hermanos. Tenemos que aprender. Entre la palabra y entre la bendición y entre la promesa y entre lo lindo que Dios nos habla y el cumplimiento de lo que Dios nos habla, se vive una batalla, se vive una guerra donde Satanás va a querer robarte, donde Satanás va a querer tomar lo que Dios te dio. Amén. Y tú tienes que cerrar esas puertas. Y termino con este versículo ya para comenzar a adorar al Señor, para entrar en el tiempo de adoración, en el tiempo de honra al Padre. Amén. Dice Mateo 5, vamos a leer la palabra en Mateo 5 del 3 al 12. Yo no sé si usted se ha fijado, pero este año el Señor todos los jueves de aquí desde el primero hasta acá nos ha dado un versículo clave para que guardemos. Amén. Y esta palabra es clave para nosotros. ¿Cómo yo puedo recibir del Señor? Amén. Dice la palabra en Mateo 5, del 3 al 12, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois vosotros por mi causa, cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de maldad contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aleluya. Amén, hermanos. Bienaventurados, bienaventurados los que perseveran, bienaventurados dicen los que son perseguidos y blasfemados en mentira. Amén. En mentira. Aprende a hacer un vínculo de protección entre Dios y tú. Aprende a hacer un pase especial. Amén. Un pase donde no se pueda perder lo que Dios te va a dar, sino que venga directo a ti. Que sea ese pase directo, que sea ese zoar del Espíritu, donde Satanás no pueda entrar, donde Satanás no pueda penetrar, aunque Él esté allí, aunque Él esté ahí rondando, que Él no pueda penetrar y que esas bendiciones puedan venir directas. Pero sabe, eso solamente en comunión con el Padre. Amén. Eso solamente luchando, guerreando, peleando la buena batalla de fe. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que esta palabra pueda venir sobre la vida de cada uno de ustedes y que podamos entender que no es que Dios nos falló, que no es que Dios no nos ha dado, que no es que Dios no nos ha bendecido. Amén. Sino que nosotros hemos permitido que Satanás nos robe.
Que Satanás venga y tome lo que es nuestro. Que Satanás tome lo que el Señor nos prometió. Amén. Yo le voy a pedir a usted que se ponga de pie, que Carolina pueda pasar y vamos a adorar al Señor, vamos a exaltar al Señor y usted va a hacer pacto con Dios. Estamos en tiempos de pacto, hermanos, estamos en tiempos de decisiones. Dígale usted al Señor: Señor, aquí estoy. Señor, necesito poder ganar mi batalla antes de que comience. Amén. Necesito ganar mi tiempo. Y dele este tiempo al Señor. Prepárese para poder exaltar al Señor con la cena del Señor. Amén. Que el Señor bendiga nuestra vida y nuestro corazón. Levante su vida, levante sus manos y adore al Señor, hermano. Gracias, Señor. Hable con el Señor en este momento, hermano. Haga pacto con el Señor. Dígale: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Quizás
no he sabido conquistar muchas de las bendiciones que tú me has dado y he dejado pasar muchas de las palabras, pero dice tu palabra que tú no olvidas tus promesas, Señor. Padre, enséñame a conquistar, Señor. Enséñame, Señor, a abrir los cielos, Señor, para recibir de ti, Señor. Enséñame, Señor, a tener una vida de entrega para ti, Señor. Haz un compromiso con el Padre de perseverancia, hermano. Haz un compromiso, dile, Señor, hasta aquí he perdido mucho, Señor. Pero sé que tú me puedes dar, Señor. Que tú puedes ordenar mi vida, que tú puedes ordenar tus planes para mí, Señor. Que tú puedes acomodar mi futuro, Señor. Dígale, Señor, necesito un nuevo futuro, Padre. Necesito una nueva fuerza. Dígale, estoy cansado, estoy humillado. Dígale, Señor, me siento caído. Dígale al Señor cómo usted se siente en este momento. Dígale al Señor, ya no tengo fuerzas. Dígale al Señor, me siento enfermo. Hable con el Señor, dígale al Señor que Él va a venir y va a poner su mano en tu hombro y te va a levantar y te va a fortalecer, porque Dios no juzga, Dios no te marca, Dios te levanta, Dios te levanta, Dios te manda ángeles a levantarte, Dios te manda ángeles a pelear tu batalla. Dile, Señor, levántame, Señor, levántame. Señor, que el tiempo que he perdido, Señor, tú lo retribuyas, Señor, en tu tiempo, Kairos, Padre. Oh Dios, ya no quiero estar en mi tiempo Cronos, ya no quiero estar en mi tiempo Cronos. Quiero entrar en tu sobrenaturalidad, Señor. Quiero que tú me levantes, Padre. Oh, si te rebaiki a la vasalla y canta la vasalla. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Es tiempo que hagas pacto con Dios. Es tiempo que hagas pacto con el Señor. Es tiempo que te renueves. Es tiempo que te renueves. Oh, si te rebaicanda la vasalla y que a la vasalla. Dile, Señor. Señor, quita este príncipe de Persia. Quita este príncipe de Persia que ha estado robando lo que tú me has dado, Señor. Envía ángeles, dile, Señor, envía ángeles, Señor, a pelear por lo que es mío, a tomar lo que es mío y ponerlo en mis manos nuevamente, Señor. Oh, Shita Rabaiki a la vasalla y que a la vasalla y canta la vasalla. Urriba y canta la vasalla, que el Señor traiga nueva fuerza, hermanos. Oh, haz pacto con el Señor. Oh, Shita Rabaiki canta. Toda culpa que estás sintiendo, esa culpa, dice el Señor, que tú dices por yo quedarme, por yo no hablar, por yo no prepararme, he perdido tanto. Dice el Señor, no te lo digo para que te culpes, porque yo quito toda culpa. Lo digo para que te levantes. Lo digo para que tomes tu herencia, dice el Señor. Lo digo para que te posiciones nuevamente y para que diga, ahora me levanto. Ahora me levanto y nada me va a hacer caer, nada me va a hacer caer. Dice el Señor, lo que pasó ayer ya pasó. Pero dice el Señor, a partir de hoy honrame. A partir de hoy honrame, a partir de hoy bendíceme, dice el Señor. Sé fiel. Dice el Señor, sé fiel en lo poco, dice el Señor, y yo te levantaré a lo mucho. Oh, Shita Rabaiki a la vasalla y canta la vasalla. Dile al Señor, no necesito nada más que a ti, Señor.
No necesito nada más que a ti, Señor, para que tú hagas, para que tú me levantes, Señor. Para que esas pequeñas cosas que para mí son enormes sean añadiduras, Dios. Pero solo necesito tu presencia. Dile, Señor, solo necesito tu presencia, no necesito nada de este mundo. No quiero nada de este mundo, renuncio a lo que el mundo me ofrece, Señor. Solo quiero tu presencia, Señor. Oh, Espíritu Santo, anhelo conocerte más, entrar en tu presencia, junto a ti quiero habitar.
Siga adorando al Señor. Siga adorando al Señor y prepárese para la cena del Señor. Tómela en sus manos y dígale al Señor: Señor, quédate aquí, Señor. Quédate aquí, Señor. Lléname, inúndame, Padre. Dígale al Señor: quiero un poco más, quiero un poco más. Que ese clamor sea perseverante en su vida. Dígale: Señor, quiero que me llenes, quiero que me inundes, Señor. Quiero que me seas tan necesario como el respirar, Señor. Que sin tu presencia yo no pueda respirar, Señor. Dígale una vez más al Señor, dígale: quédate aquí, Señor. Quédate aquí, Padre. Quédate aquí. Muy dentro de mí. Quédate aquí. Muy dentro de mí. Espíritu Santo, mi anhelo es conocerte más, estar en tu presencia, allí quiero habitar. Llena, Padre, nuestra vida, Señor. Llena nuestro corazón, Señor. Oh Padre, hoy venimos delante de ti, Señor Dios, a entregar, Señor, no solo este mes, Señor, como lo hacemos todos los meses, Señor, sino hoy es un tiempo especial, Señor, porque te venimos entregando, Señor, nuestra temporada, Señor. Te venimos entregando, Señor, nuestra vida, Padre, completa, Señor. Padre, te venimos pidiendo, Señor, que podamos cambiar, Señor, de un tiempo cronos, Señor, de un tiempo natural, Señor, de un tiempo de mundo, de un tiempo, Señor, que nos hace llorar, que nos hace dolernos, Señor Dios, a tu tiempo perfecto, Señor, a tu tiempo kairos, Padre. Oh Dios, porque así como estos elementos, Señor, para la cena, Señor, es solamente, Dios, una tipificación, Señor, de tu sangre y de tu cuerpo, Señor. Padre, así como ellos no tienen poder, Señor Dios, en sí mismos, Dios, pero nos recuerdan, Señor, tu sacrificio, Señor Dios, para con nosotros, Dios. Padre, que así, Señor, en lo sobrenatural, Señor, se pueda abrir, Señor, en nosotros, Señor, esa brecha, Señor, entre tu presencia y nuestra vida, Señor. Padre, un tiempo espiritual, Señor, donde podamos, Señor, entenderte, Señor, en lo espiritual, donde podamos conocer tus tiempos, donde podamos conocer tus momentos, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, donde podamos entender, Señor, que lo que nos acontece, Señor Dios, es porque Satanás quiere robar, Dios, lo que tú nos has dado, Señor. Padre, que marquemos, Señor Dios, hoy, Padre, un tiempo natural, Señor, a un tiempo espiritual, Dios. Y que nuestra visión, Señor, espiritual se abra para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, y hoy venimos tomando simbólicamente este pan, Señor. Y venimos declarando, Señor, que así como tu cuerpo, Señor, fue entregado en esa cruz del Calvario por nosotros, Señor. Padre, que ahora nosotros
Recordamos ese momento, Señor Dios, que fue nuestra mayor victoria, Señor Dios. No solo tu victoria, sino la victoria de cada uno de nosotros, Señor. Padre, que por más que nosotros recibamos en esta vida, Señor, jamás será más, Señor, que lo que recibimos en ese momento en la cruz del Calvario, Dios, que fue la redención, que fue la salvación, Señor, que fue la libertad, Padre. Oh Dios, hoy recordamos, Señor Dios, ese sacrificio, Señor. Padre, y así como comemos este pan, Señor, recordamos, Señor, que ese sacrificio, Señor Dios, en la cruz del Calvario nos hace libres hoy, Señor. Y nos levantas hoy, Señor, y esta es la llave, Señor, que tú necesitas para nuestra liberación, Señor. Esa cruz, Señor, es la llave, Padre. Y hoy la declaramos sobre nuestro país, Señor, la declaramos sobre cada persona, Señor Dios, que está en Costa Rica, Señor. Y pedimos tu libertad, Señor, de mente, Señor, para poder tomar decisiones sabias, Señor, a favor de este país, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, y así, Señor, como tú tomaste el pan y lo partiste y le dijiste a tus discípulos, este es mi cuerpo, representa mi cuerpo, que por ustedes es partido, Señor. Hoy tomamos este pan y recordamos esa promesa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Podemos comer el pan, hermanos. Oh, gracias, Jesús. Padre, gracias, Señor. Dios, y así mismo tomamos esta copa, Señor. Padre, declarando que tu sangre, Señor Dios. Padre, esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, Señor. Padre, hoy es derramada sobre Costa Rica, Señor, en salvación, Señor. Padre, y un manto de salvación, Señor Dios, se derrama, Señor, sobre nuestros hogares, Señor, e inunda, Señor, cada rincón de nuestro país, Señor. Padre, declaramos que así como esta sangre, como esa sangre, Señor, que fue derramada, Señor, hasta la última gota, Dios. Así, Señor, tú hoy la derramas, Señor, nuevamente en salvación, Señor, por nosotros, Señor. Padre, que venga, Señor Dios, la promesa del Padre, Señor, sobre nosotros, Dios. Padre, que somos coherederos tuyos, Señor. Padre, que tú nos hiciste hijos, Señor, por medio de tu sangre, Señor Dios. Y ahora lo declaramos, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y de la comunión del Espíritu Santo. Bendecimos, Señor, este tiempo y este recordatorio, Padre. Podemos tomar el jugo de uva en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, gracias por esa unción, Señor. Padre, gracias por esa unción que desciende en este lugar, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, dejando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, en tus manos clavadas por mí, me has lavado y Señor, conozco hoy tu gracia, tu perdón, digno es el Señor.
Jesús no está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Digno es el Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, Oh, sí, aleluya. digno es el Señor. Digno es el Señor, aleluya. Gracias, Señor, por este tiempo, Dios. Padre, levantamos delante de ti, Señor, una ofrenda de palmas, Señor. Porque solo tú mereces, Señor, la honra, la gloria, la alabanza, Señor. Solo tú mereces ser exaltado, Padre. Te exaltamos, Señor, en nuestra vida, en nuestra familia, Señor, en nuestra congregación, Dios. Padre, gracias, Señor, por este tiempo, Dios. Gracias, Padre, porque tú vives y tú reinas, Señor. Padre, ahora honramos tu nombre, Señor, para siempre. Gracias, Jesús. Amén. Hermanos, les bendigo, bendigo su vida, bendigo su familia. Que la paz y la gracia del Señor esté sobre cada uno de ustedes. Que el Señor pueda derramar sobre su vida ese aliento de gozo, ese aliento de paz. Y que lo que viene sea de bendición, sea de llenura sobre su vida. Amén. Recuerde que lo que Dios da no añade tristeza. Amén. Entonces tome la palabra y diga: Señor, vemos tu gloria, estamos viendo tu gloria, estamos entrando en un tiempo de recibir tu palabra. Aun cuando la aflicción de Satanás quiera venir a golpear nuestra vida, no lo permitamos, hermanos. Levantémonos, que esa aflicción sea ese empujón que necesitamos para llegar más allá en Dios. Amén. Que el Señor les bendiga, que la paz y la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos. Bendiciones.